todo es relativo, ¿verdad? Porque mi punto de vista va a ser distinto a sus puntos de vista, independiente que sea, por muchas razones, desde cuestiones étnicas, desde cuestiones de género, desde cuestiones de extracción social, ¿sí? Eso es relativo. O como he dicho, no es lo mismo alguien que estudia ciencia política en la Universidad Francisco Marroquín que alguien de nuestra escuela, ¿sí? Aunque se estudien los mismos principios, pero hay algunas connotaciones, entonces va de la mano de la relatividad. Pero también soy de la idea que en esos procesos y en esos fenómenos siempre hay un denominador común, ¿sí? ¿Sí? Bien, el hombre es la medida de las cosas, creo que han escuchado ustedes, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir, a diferencia de otras especies, si nos miramos bajo esa visión biológica, el hombre lo que hace es adaptar la naturaleza a sus necesidades. ¿Qué hace el reino animal? Se adapta al medio, ¿sí? Hay un poquito la teoría de Darwin, creo que por ahí lo leyeron o algún profesor les planteó de grosso modo esto que plantea Darwin del proceso de la evolución. Digamos, las especies que logran trascender y que han pervivido han sufrido un proceso de evolución y en donde los que están en mejores condiciones son los que se van a adaptar. Más o menos esta corriente de Darwin de pensamiento evolucionó mucho al pensamiento político. Más o menos aquello que se dice, aquí sobrevive el más fuerte, ¿sí? En esa línea. Bien, otra de las frases que se escucha en manera esa, la verdad no existe, ¿sí? Esto es bastante también relativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay, verdad? ¿Sí? Básicamente en ciencias sociales se dice no hay verdades absolutas, pero naturalmente tampoco podemos abstraerse, negar, negar que hay, eh, negar, perdón, ¿sí? Negar que hay pues ciertas verdades, pero en lo que corresponde a la realidad social es cambiante, ¿sí? A lo que es cambiante. Lo que hoy estamos en procesos, posiblemente mañana tenga una interpretación distinta, ¿verdad? Entonces, en ciencias sociales, siempre he dicho yo, bueno, no es que yo lo haya dicho, pero me recuerdo a algunos profesores, las ciencias sociales son bastante complejas, ¿sí? En ello, a diferencia de las ciencias exactas, las ciencias naturales o las ciencias duras, como se dice, ¿no? Entonces, también hay que tomarlo como tal, ¿verdad? Entonces, si no hay verdad, ¿qué hay, verdad? ¿Sí? Básicamente sería lo que hay es realidades, ¿sí? Lo que hay es realidades que solo permítame que la coordinadora me está escribiendo acá sobre un tema. Disculpen. Bien. Existen solo opiniones, no verdades. Eso de opiniones, yo diría, puntos de vista. ¿Sí? Pero sin entrar mucho a la discusión acá, entonces, ¿qué el mundo es solo opiniones o puntos de vista? No, indudablemente que hay algo que se acerca a la verdad. Pero pues, decir una verdad es cambiante, es dinámica y ¿sabes? Se puede quedar en un momento determinado o se puede refutar. Claro, ese es el trabajo de la ciencia. También hay otra frase que dice, y cada individuo percibe el mundo a su modo y conveniencia. Pues eso es naturalmente. Como decía anteriormente, todo es relativo, pero esto percibe su mundo y su modo y la conveniencia depende de muchos factores. Ya mencioné, hay algunos que vienen desde... no es la misma la percepción que nosotros tenemos de la realidad con un mexicano, con alguien del primer mundo o con alguien de otras características como tal. El condicionamiento económico que hace sociedad lo percibe acá, como es también, digamos, yo vivo en la zona 11, en Carabanchel, la percepción de la realidad es distinto que alguien que vive en la zona 14, que son de las zonas exclusivas, pues, ¿verdad? Y hay muchos factores que van de la educación, de la religión, extracción social, extracción de clase, perdón, tiene que ver en cuanto a eso. Pero no obstante de ello, hay un denominador común, ¿sí? La realidad propiamente como tal. Bueno, en el caso de Platón, criticó a los sofistas como charlatanes porque cobraban por enseñar y como peligroso pseudoarte. Claro, eso ya son posiciones que se tenían. ¿Se acuerdan de Platón? ¿Sí? Uno de los clásicos dentro de la ciencia
política, si lo llamamos así, y padre de lo que se denominó la visión romántica o la visión idealista, ¿sí? Cómo debe ser el mundo, decía Platón. Solo voy a dejar acá un poco porque me parece importante este tema, más allá de lo de Platón. Creo que en algún curso de su formación, anteriormente existía un curso que era filosofía política. No sé si se mantiene o dentro del área metodología de la carrera de ciencia política se abordó este tema de la filosofía política, que es una de las ramas de la ciencia política, ¿sí? Y pues, la otra rama es lo que propiamente es la carrera, que es la de ciencia política, pero lo de la filosofía política es el debe ser, cómo deben ser las cosas, ¿sí? En contraposición a la ciencia política, que es la realidad. En ese sentido, Platón, recordarán ustedes que es padre de ese pensamiento idealista, es decir, las cosas deben de ser de esta manera. Y me recuerdo uno de sus frases que él planteaba, ¿verdad? Los que deben de gobernar son los sabios, ¿sí? Esto tiene algo como se diría anteriormente, de relatividad, porque si dice, una persona inteligente tiene la capacidad de poder decir, pero no necesariamente, ¿sí? Ya son cosas que tiene, pero sí me recuerdo yo que planteaba eso de que los sabios deben de gobernar y los gobernantes deben ser sabios. ¿Cómo? No sé, ¿verdad? Porque no son de esa parte. A diferencia de lo que planteaba Aristóteles. Se recordarán un poco de Aristóteles, ¿sí? Que era más sobre la realidad y que va en la línea del pragmatismo, ¿verdad? La realidad es esta y pues nos gusta o no nos gusta. Siempre Platón acusó a los sofistas de promover un conocimiento inmediato, mientras que para él los filósofos producían un conocimiento reflexionado. ¿Sí? Criticó que los sofistas manipulan la sociedad griega con argumentos relativos. Aquí un poco de captar la idea sobre lo que era esto del convencimiento, es decir, de tratar de convencer a las personas. Desde esa época ya Platón criticaba sobre esto que vimos la semana pasada en un momento determinado, que eso de convencer, ¿será que estamos hablando de manipular? De manipular a las personas, manipular a las gentes, no tanto orientado hacia la orientación hacia el voto de un proyecto político, ¿no? Entonces, desde ya en la antigüedad se tenía ya esa proyección. En el escrito de Georgia de 1387, Platón tacha a los sofistas de demagogos y de preocuparse más por ilusiones y creencias que por un verdadero conocimiento. Quizá esto sí es bastante actualizado, ¿sí? Para nuestra orientación del curso de mercadeo político, de el tema, aunque suena un poco romántico ahora, pero sí, perdón, quiero aquí resaltar. Este tema de preocuparse más por ilusiones, ¿sí? ¿Sí? Que por un verdadero, más que conocimiento de realidad, ¿sí? ¿Sí? ¿No será que mucho de lo que se hace en el ámbito del mercadeo político es vender ilusiones? ¿Sí? O lo que otros llaman vender humo, ¿sí? Y creencias, ¿sí? ¿Sí? No sé qué piensan ustedes en esta línea, un poco contrastando lo que decía Platón en el sentido de ya desde esa edad antigua, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Nos preocupábamos más por ilusiones y creencias que por un verdadero conocimiento, ¿sí? No sé qué piensan ustedes en el marco del mercadeo político, en el marco de los ofrecimientos, en el marco de la oferta, en el marco de los proyectos y en el marco de lo que yo decía en un momento determinado en experiencia. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿Sí? Promesas, se diría en un lenguaje más contemporáneo, o, o qué, ¿verdad? O un verdadero conocimiento, en este caso, una verdadera realidad. Ya le decía yo en mi experiencia en los mítines, ¿verdad? No traigo, ¿qué trae usted, verdad? Ideas, ¿verdad? ¿Sí? Pero ideas un poco que podrían ser a largo plazo, pero la gente no se convencía en esa línea. Adelante. Gracias, Lick. Bueno, yo pensaría, Lick, que sí es un poco peligroso quedarse trabajando solamente en ideas, porque la realidad puede ser distinta y suele ser así.
pero creo que también es importante tener esa ilusión, por lo Ujú. menos como guía hacia dónde caminar sus acciones, sobre todo en política. Sí, muy bien, Gerardo, creo, ¿verdad? Sí. Eh, Justamente, no es que nosotros vivamos de ilusiones, ¿sí? Pero creo que es algo muy importante dentro de nosotros. No me van a negar nadie y si quieren solo me ponen el dedo para arriba o para abajo que tenemos nuestras ilusiones, aunque sean un poco así, algo romanticón, ¿verdad? Sí. Digamos una ilusión, bueno, personalmente me ilusiona ver los graduados, pues, aunque no me crean en esa línea, porque al final sé que son profesionales que van a un campo muy importante. Entonces, uno como profesor o como persona también o como profesional tiene sus ilusiones o lo que otros dirían sus ideales, ¿sí? Aunque nunca se cumplan, ¿verdad? Pero pues, como bien decía, como la estrella de Belén, ¿verdad? Que uno va acercándose, se va alejando y le va, pero va guiando, algo que es muy importante, nos va guiando en ello. Creo que, pues, indudablemente habrán personas que no tendrán eso, y que son muy propensas a los suicidios, ¿verdad? Cuando ya se pierde todo eso, ¿qué hace uno en la vida? Nada, ¿verdad? Depende, pero claro, ese es otro campo de la psicología que entra, pero sí, muy bien en el sentido de que son necesarias hasta qué punto, ¿sí? Lo que sucede es que creo que en la historia política de este país, creo que se ha vivido más de ilusiones, ¿sí? Digamos, si yo les pregunto a ustedes, eh, creerá que se creará una ilusión en el tema del transporte público con lo que es la cuestión del metro. Por supuesto que todos estamos ilusionados de tener un medio de transporte moderno, masivo y que pueda solucionar, no solucionar, pero paliar la problemática de, del transporte, por lo menos aquí en la ciudad. Si nos vamos al interior, eso está más verde, ¿no? Pero ¿qué piensan ustedes en esa línea, además de Gerardo? Sí, adelante, Santiago. Buenas tardes, Lick. Fíjese que esto de las ilusiones o si es humo lo que deben de dar, hace un tiempo yo me acuerdo, no me acuerdo del estudio, creo que no era de Organizaciones Unidas, pero miraba qué cosas afectaban más al país, ¿no? Y el tema que más afectaba en general era la corrupción. Sin embargo, entre la percepción de los ciudadanos era la inseguridad, la falta del trabajo y un montón de cosas. Entonces, en una clase, no me acuerdo si era de seminario de campañas electorales o otra, pues hablamos con, pues ahí debatiendo, ¿va? Entonces, ¿qué debe de hacer el que está tirándose candidato? Bueno, tienen que empezar, como dice, a buscar los votos, a tirarle a, bueno, entonces el ejército a las calles, va, como decía, mano dura, o lo que pues, terminó así como en las elecciones pasadas, Sandra, de que hasta un INTECAP en Estados Unidos tienen que empezar a caer en eso, porque tal vez en la visión de muchos ciudadanos, no de todos, no es tan profunda de ver que eso solo paliaría quizás momentáneamente algunos de los problemas, pero como el problema es más estructural, pues es raro que vayan a eso. Incluso en el gobierno ahorita actual, tal vez ha sido uno de los que hizo una campaña más cerrada en que a qué iba directamente, va anticorrupción e impunidad, ¿verdad? O sea, eso fue su, o por lo menos la que yo vi más certero de siempre. Ya al final empezaron a agarrar por otros lados porque tenían que agarrar, o sea, que comunidades indígenas, salió todo eso, entonces no iban a desaprovechar la oportunidad, digo yo, pero sí, al final de cuentas, van a terminar cayendo en vender un poco de humo, en dar un poco de ilusiones, porque nos decía el licenciado, usted va a una comunidad, ¿qué es lo que más afecta a la comunidad? El agua. No importa si usted mira que es en la municipalidad de corrupción, entonces usted dígales que es el agua, porque ahí van a ir ellos. Entonces uno dice, tiene que ser uno muy ético de ir por el problema o de ir a buscar los votos. Entonces, sí, ahí está un problema a la hora de hacer mercadeo, porque se puede ir muy fácil a hablar de, bueno, agua todos los días, siempre, ¿verdad? Pero tal vez no es algo que sea realmente posible porque realmente hay un gran problema por detrás, ¿verdad? Únicamente. Muy bien, Santiago, excelente. Usted ha puesto el dedo en las llagas. ¿Qué hacemos, verdad? Yo creo que ya se los había comentado en las primeras clases. Mentir y engañar, ¿verdad? Ahí está Maquiavelo, ¿sí? Por eso que es un clásico de la ciencia política. Lo que no se pierda, lo que mencionó Santiago es, voy por los votos, pero ¿cómo vamos por los votos? Y ahí está el principio, el fin justifica los medios. Si hay que engañar, si hay que mentir, si hay que vender humo y otras cuestiones, es eso. Yo me recuerdo también en mi experiencia lo que decía, lo importante es alcanzar el poder, me decía Paquito, me decía otro profesor de la escuela que hace jubiló, profesor Mario Torres, ¿sí?
decía, primero hay que alcanzar el poder, ¿verdad? Pero para hacerlo tenemos que ver, usted lo tiene claro, yo lo tengo claro, que con el poder ya podemos hacer, no lo que queramos, ¿verdad? Pero sí implementar el pensamiento político que se tiene, pero eso lo entendemos nosotros, ¿verdad? En ese sentido. La comunidad y los ciudadanos que, dependiendo de sus cualidades, pues podrán creer o no podrán creer. También mencionó usted el tema de este gobierno, ¿verdad? Que indudablemente su campaña de mercadeo se basó en lucha contra la corrupción. Y por supuesto que hay que tener claro que la corrupción no es la causa de esos problemas, sino que es una consecuencia, ¿sí? Y le aseguro que la lucha a la corrupción puede ser muy bien, pero no va a resolver los problemas, como también usted muy bien dijo, son problemas estructurales. Dentro de esas estructuras se genera todo esto que ya vemos de corrupción o algo, ¿verdad? Sin embargo, pues se toparon de que el sistema está cooptado, ¿verdad? No pudieron sacar a la MP, que es la base de todas las cuestiones que van con esa lucha de la corrupción. Un error es de cálculo, ¿verdad? Pero no vamos a entrar a decir, debió haber hecho esto, o esas cuestiones, pero sí, sí, bien dice, eso pegó de alguna manera, entre otros temas que bien. Muy bien, Santiago. ¿Alguien más? Pero bueno, todas estas cosas vayan ustedes tomando nota para su estrategia de mercadeo, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo en esta primera parte de mes de clase es la parte teórica, la parte de las cuestiones. Ya en la práctica, todo esto que estamos viendo y lo que van a leer va a complementar ya su visión. Por cierto, tenemos el primer parcial para la próxima semana. Ayer me comprometía a subirles el documento de respaldo para que tengan estas y las presentaciones que estamos viendo como una parte. Este primer examen parcial va a ser clásico en el sentido que va a ser de conocimientos teóricos, ¿sí? De opiniones que servirán para lo que es estos 15 puntos, y ya lo que sería el segundo y el examen final van a ser prácticos como tales, ¿sí? Entonces se considera a Platón como el primer antecesor de los críticos del marketing político. Aristóteles concilió las posiciones enfrentadas de los sofistas y Platón. Acuérdense que Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿sí? Junto con Platón a la hora de defender la existencia de una verdad que solo puede ser alcanzada a través de la lógica y la filosofía, y claro, la ciencia, por supuesto, ¿no? Pero dio importancia a la persuasión como medio para comunicar esta verdad previa, ¿sí? Al final, más allá de la crítica que hizo Platón, se necesita la persuasión, porque la persuasión no es vender ilusiones, no es vender cuestiones, porque de alguna manera, lo que mencionó Santiago, este gobierno planteó un proyecto político basado en lucha de la corrupción, y sabemos que ese es un problema, no lo vamos a negar como tal, y pues nos convenció, ¿verdad? Sí, ya estamos cansados de eso, aunque se acuerdan que la anterior, ¿no? Yamate, aquel que fue personaje, actor de televisión, ¿verdad? También dijo, ni corrupto ni ladrón, ¿verdad? También esa frase fue pegajosa, también venció, pero pues, creo que resultó al revés, y el siguiente también. Y luego nuevamente esto, propuesta que sale, quizá el interlocutor cambió, ¿verdad? Porque era alguien fuera de los clásicos, podría decir, o de los que iban encabezando, y por eso que sorprendió. Bien, bueno, esta parte sí es también importante. Es un medio para comunicar, ¿sí? ¿Sí? Esta verdad, ¿sí? 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 O sea que además de vender ilusiones, también que tenemos que dar. Ahí, como dicen algunos expertos, no nos hagamos bolas, hagamos un mix, hagamos una mezcla entre cosas que son posibles y cosas que tal vez no son posibles, ¿verdad? Eso es lo que al final terminan haciéndose algunos, ¿verdad? Que uno no puede decir muy inteligentemente, porque también no puede decirse sobre eso. Además, coincidió con los sofistas a la hora de reconocer la obligación de ser persuasivo y conocer las técnicas de la persuasión, ya que según él, Aristóteles, era el conocimiento de la retórica lo que ayudaría a los ciudadanos a reconocer y distinguir los argumentos justos de los injustos. Aquí hay algo importante, ¿verdad? ¿Sí? El tema aquí más que argumentos justos, o sea, argumentos reales o argumentos espurios o ficticios, ¿sí? ¿Sí? En esa línea. Todos estamos de acuerdo que uno de los argumentos de la problemática, además de los clásicos, es la corrupción, pero también hay que matizarlo, ¿verdad? No es la raíz de los problemas, es una rama, si lo miramos desde el árbol de problemas que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, no es de los últimos décadas. Miren, ese tema de la corrupción lo he venido oyendo yo desde que tengo yo razón de uso. Estaba hablando del 70 y qué, 77, 78. Yo me recuerdo de la elección del 78, ¿verdad? Que se da
Y claro, el contexto de los padres que escuchan todas las cuestiones, pero se veían de robos, de corrupción. Me recuerdo ya con más conciencia el gobierno de transición de Vinicio Cerezo, ¿sí? También corrupción, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de tener a una personaje muy destacada en el ámbito de la política, sobre todo en una época donde era raro a la mujer, la licenciada Catalina Soberanes, ¿verdad? Con una argumentación de su gobierno en un programa de posgrado, pero pues también, como eran bastantes jóvenes los demás compañeros, ¿ya? No tenían un poco de historia o de memoria como tal, pero uno de viejos sí decía, mire, disculpe, licenciada, pero acuérdense que en el gobierno también hubo todas esas cuestiones de corrupción y cuestiones de eso, y ya no tenía argumentos para refutar, ¿verdad? Porque pues la realidad era eso. Entonces no es algo que se instala como esto. Tampoco digo yo, como dijo aquel presidente que mencionó, eso es algo normal, pues, ¿verdad? Se recuerda. Tampoco es una cuestión, eso es una anormalidad propiamente, quizá sin defender a este señor de apellido Morales, que fue presidente, ¿verdad? Tal vez lo que él interpretó es que está tan arraigado, ¿verdad? Sí, ya se ve de una manera así como tal, ya no nos sorprendemos, ¿verdad? Robaron acá, robaron acá, y ya no nos sorprende. Quizá eso lo que, sin justificarlo ni defenderlo, pero lo que quiso decir, miren, acostúmbrense porque esto es de lo más normal. Indudablemente también ya estaba diciendo que es lo que yo voy a hacer. Eso me recuerda también otro profesor de la escuela que trabajó con el tiempo deportivo, ¿verdad? En la Secretaría de Comunicación. Le decía, miren, ¿qué estrategia podemos usar para, siempre hablando de mercadeo, solo que esté de gobierno, para minimizar los señalamientos de corrupción o unas cuestiones? Entonces este profesor de apellido Leonel Hernández, ¿verdad? Pues la verdad es que nos diga cuándo va a robar usted para que estemos prevenidos como tal, ¿verdad? Se puso bravo por ti, dice, ¿verdad? Claro, eran de confianza. ¿Qué podemos hacer? Anticiparnos. ¿Cómo nos podemos anticipar? Pues avise qué va a robar para que ya podamos hacer puntos, ¿verdad? Por eso queda solo como anécdota como tal. Bien. Y también Aristóteles reconocía el papel primordial del elemento emocional en la comunicación eficaz. Acá hay otro aspecto importante que hay que destacar, lo emocional, ¿sí? ¿Sí? Yo les mencioné hace un momento que en los planes de estudio de ciencia política, me recuerdo yo, pero claro, esto es un viejo que se hablaba de filosofía política, pero también creo que había un curso o contenido de psicología política, ¿sí? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad o estaban en el penso, pero esto de la psicología política es el estudio básicamente del comportamiento humano, el comportamiento de la persona, hombre y mujer, en connotación con lo que es la realidad política. Entonces hablaba de una psicología política. En este sentido, Aristóteles nos recuerda que parte de lo que es el papel de la comunicación y de la persuasión pasa por cuestiones de emociones, ¿sí? El ser humano, parte de su inteligencia y decisiones, también tiene un elemento de emoción. Es lo que algunos dicen el corazón, ¿verdad? Y el cerebro. Entonces, algunos piensa y actúa con la cabeza. Pero eso es imposible, pues, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y no tiene uno corazón, pues, o sea, el ser humano por su naturaleza está conformado por esa esencia en el sentido, claro, de pensar, por supuesto, racionalmente, pero en un momento determinado se piensa irracionalmente. No sé, en su experiencia, no propiamente en política, pero en algunas cuestiones, yo particularmente puedo decir, no obstante que uno ha tenido un poco de educación, un poco de formación, a veces se ha actuado de manera irracional, ¿sí? En ese sentido, ¿verdad? Uno pierde, no obstante tener conocimiento, en un momento determinado le rebasa la emocionalidad, ¿sí? Eso también tiene que ver con estos aspectos y en toda estrategia de mercadeo, ¿sí? Lo que se trata no es de jugar con las emociones, porque la gente no es tonta, ¿sí? Cuando digo, a veces muchos de los discursos van en función no de la racionalidad, sino que en función de la emoción, ¿sí? Y esto también, ya, como leen acá, Aristóteles lo tomaba, ¿verdad? Es un elemento emocional que debe de entenderse para poder actuar. Es decir, en su estrategia política, usted, por supuesto, no tiene una formación de psicología, pero los principios de la psicología son importantes como tal. Lo ideal es tener a alguien que se base en esa línea, qué es lo que emociona, ¿verdad? En ese sentido.
Bueno, al situar la emoción, patos, y el carácter del emisor, ethos, como partes importantes del arte de persuadir. Por lo tanto, ya había marketing en el arte de la retórica, una de las obras de Aristóteles, ¿sí? Perdón. Otros autores de eso, Tulio Cicerón aconsejaba a su hermano Marco Tulio Cicerón sobre cómo ganar las elecciones, ¿sí? Sus principales recomendaciones eran estas, por ejemplo, solo por como lo primero que debes tener en cuenta es dónde estás, cuál es tu objetivo y quién eres. Esto suena un poco a un enfoque metodológico, pero realmente eso es, ¿sí? Son aspectos que quizá para esa época no era una sistematización de lo que había que hacer, pero desde luego que esto ya se tiene documentado, que desde esta época que estamos hablando de antes de Cristo, ya debes saber cuál es tu objetivo y quién eres, ¿sí? A diario debes repetirte, soy un hombre nuevo, quiero ser cónsul y esto es Roma. Bueno, eso ya pasa un poquito con la psicología, que cuestión, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar y pierdo, ¿verdad? Sí, sí. Tipo Chespirito, ¿no? Un capítulo, no me va a doler, no me va a doler y me duele, ¿no? Pero sí nos dice algunos elementos que tenemos que tener en cuenta sobre de la cuestión de la racionalidad o la cuestión emocional. También decía, todos los que estén en deuda contigo, es el momento de devolver tus favores. Eso también es algo interesante, ¿verdad? ¿Sí? De devolverte tus favores. ¿Sí? Los que quieran hacerte un servicio comprendan que no encontrarán mejor ocasión para ganar tu agradecimiento. Hay que ganarse primero el apoyo de los amigos y luego la buena voluntad del resto de la gente. Miren, esto en el ámbito del mercadeo, mencioné yo en alguna clase, la estrategia va a estar enfocada hacia aquellos que no están convencidos de uno o aquellos que están indecisos, ¿sí? No vamos a convencernos a nosotros mismos, pero eso no tiene sentido. Los esfuerzos y la estrategia va a estar encaminada sobre ese segmento de población que tras el estudio de investigación cualitativa y cuantitativa nos arroja a quién va a ser el grupo que tenemos que convencernos. Estamos hablando de grupos en Guatemala, gran parte habría que ver, vamos a ver la composición demográfica del último reporte en ese sentido, cuál es la población de donde tenemos que enfocarnos. Alguien podría decir la tercera edad. ¿Cuánto es la tercera edad? ¿Cuánto significa en el peso de los votos? Entonces, ella nos dice a quién tenemos que enfocarnos. La colaboración de los amigos se cimenta en favores mutuos, ¿sí? Esto de favores mutuos nos da ya recuerdos desde la antigüedad, ese tema que en política también, perdón, hace mucho ruido, las cuestiones de los favores, no digamos políticos, pero que están muy de moda, ¿sí? 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 A veces también actuamos en esa línea. Bueno. Otro punto dice, si accedes a lo que te piden, debes dar la impresión de que te empeñarás y no negarte en absoluto. Bueno, solo son tips. El mundo está lleno de simulación, falsedad y traición. ¿Sí? Esto, vean que se hablaba ya desde antes de Cristo. Y si podemos decir, efectivamente, el mundo sigue lleno de simulación, falsedad y traición. Sobre todo en el ámbito de la ciencia política, la traición está a la orden del día, ¿sí? Y ahí podemos ver muchos casos como tales, ¿verdad? Y esto lo que quiere decir, abriendo un paréntesis de las cuestiones, no quiere decir que no podamos hacer nada. Lo que se recomienda es propiciar la cuestión de la responsabilidad, de la afinidad que se tiene y de la confianza. No obstante que sabemos que eso, ha habido muchos casos donde de los propios partidos salen las mismas cuestiones, ¿no? No se recordará, hace algún mes, o un par de meses, se habló del partido oficial, ¿verdad? Claro, yo me dice, mire, ese ya no es un partido, ustedes saben qué hay detrás de eso, pero hubo un movimiento de crear un nuevo partido. Creo que se recuerdan el caso del partido Semilla, que lo cancelaron por cuestiones políticas propiamente, más allá de cualquier delito que hayan cometido como tal, y si cometieron delitos, porque tampoco lo vamos a defender, pues no correspondería esa cancelación como tal. Pero se recordarán que dentro de ese bloque había dos tendencias: aquellos de defender hasta las últimas instancias del partido Semilla y aquellos de iniciar un nuevo partido, ¿sí? Son 12 visiones y algunos hablaban ya de traiciones y rupturas en eso, pero en este caso particular era algo que se tenía que haber hecho desde el primer momento, ¿sí? Un plan B. Nos quieren quitar el partido, aquí está otro, ¿sí? Al final terminaron, no sé cómo va ese proceso, porque ya no tenemos partido, pues hagamos otro, ¿verdad? Pero si hacemos otro, estamos renunciando o estamos aceptando que sí
Sí, eso. Entonces, ¿qué hacer, verdad? ¿Sí? ¿Qué hacer ante eso? O nos morimos con las botas puestas en el sentido, mire, y hasta última instancia, este era un partido real y nos cancelaron por cuestiones políticas y cuestiones de esas injustas y espurias, ¿sí? Pero si hacemos el partido, damos para pauta a aceptar implícitamente de que efectivamente cometimos estos errores, ¿no? Es algo tan complejo que no es tan fácil en esa línea. Claro, la línea pragmática es, pues, si ya no tenemos partido, ¿a qué nos vamos a aferrar? Y el sistema no nos responde de amparos y todas esas cuestiones de protecciones jurídicas, entonces tenemos que ver, pero es complejo, ¿no? Lo traigo a colación en esto de la simulación, falsedad y traición que está a la orden del día. La esencia de la sabiduría es no confiar demasiado, ¿sí? ¿Sí? Que es algo válido también, ¿no? ¿Sí? Tus enemigos serán las personas que te guarden rencor, eso no lo pongan en duda. La gente a la que sin razón no les simpatizas y los amigos de tus oponentes. Aquí algo que pasa, ¿verdad? No les simpatizas. Lo que decía anteriormente, mucho de la estrategia de mercadeo político va a ser enfocada justamente a los no simpatizantes, cómo convencer a esta gente, porque los demás o se supone que están convencidos o ya los tengo en la bolsa. Entonces no voy a gastar yo pólvora, como se dice en Sonata. Este es el grupo que ha de convencer, pero más allá de no simpatizantes, es lo que algunos estudios de orientación de voto dice, no me he decidido con el voto, ¿sí? Ya van a ver que hay unos estudios, dice, porcentaje que ha definido su voto, porcentaje que tiene dudas, ese es, y es un buen segmento como tal, ¿no? El entusiasmo de los jóvenes a la hora de buscar de proporcionar una gran popularidad y estar siempre en el candelero, es decir, siempre emanando luz. Esto de los jóvenes desde la antigüedad ya se marca, ¿no? ¿Sí? Y pues el clásico que ustedes han leído, Polo, ¿verdad? El príncipe de Maquiavelo, ¿sí? Un alto funcionario de la República de Florencia, conocido por su obra El Príncipe, dedicada a Lorenzo de Medici, ¿sí? Creo que lo han leído, ¿sí? Ya habían comentado, ¿verdad? Pero sí, es un libro de teoría política para la conservación del poder y sin duda es un trabajo del precursor del marketing gubernamental. Y aquí nos habla sobre ese marketing, de cómo mantenerse en el gobierno, pero da unos tips también en el sentido de cómo alcanzarlo, ¿verdad? Algunas de sus frases famosas son las siguientes, ¿verdad? En general, los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, pues todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. ¿Qué se refiere eso que plantea Maquiavelo? En general, los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, pues más pueden ver y pocos pueden tocar. ¿A qué se refería Maquiavelo con esta línea? A ver, a ver, a ver, a ver. Por supuesto que está hablando en sentido figurado, pero ¿a qué se refiere, no? O metodológicamente, ¿a qué se refiere esto? Y ojo, vale la redundancia, que es un principio del mercadeo. Adelante. Sí, no sé quién quería comentar. Me cortó mi idea, con que no, que tiene que ver con mercadeo. Lo voy a repensar. Sí, pero ahora, los hombres y mujeres, por supuesto, ¿verdad? Juzgan más con los ojos que con las manos, es decir, con aquello que yo puedo ver o con aquello que yo puedo palpar, es lo que está diciendo en otras palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar, ¿sí? En ello. Hay algo de trasfondo, no es así muy literalmente lo que se entiende. Sí, adelante, Andy. Rick, tal vez en un sentido más filosófico se refiere a que somos más idealistas que materialistas. Es más fácil percibir una realidad que vivirla y conocerla. Entonces, tal vez los ojos no es tan literal, tan físico, sino nos acoplamos a algo ideal en vez de algo más científico, algo más palpable. Muy bien, excelente. Creo que ha pegado usted en ese sentido, ¿verdad? Los ojos, digamos, yo puedo ver unas cosas, ¿sí? Pero ya tocarlo, ¿verdad? Sí, sí. Es distinto. Esto se traduce a aquel viejo refrán, no sé si es chapín, pero o español, no sé qué, o latinoamericano, ¿verdad? Que se dice mucho. No es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿sí? ¿Sí?
o como comúnmente nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que vamos conociendo personas, vamos observando, las miramos ahí, ¿verdad? Uno dice, qué interesante, ¿verdad? Qué mujer bonita o qué hombre bonito o guapo, ¿verdad? Sí. Pero esa es una percepción, ahí está. Cuando la conocemos, ahí, pues la gran madre, como que me equivoqué o la pegué, ¿verdad? Sí. Entonces, muy bien, Andy, cuando dice, Andy o Gerardo, no sé, más con los ojos que con las manos. O sea, la cualidad que tenemos de los ojos es la percepción, pero también aquí entra al final los sentidos, ¿sí? Acuérdate que el tema de los sentidos, hay un principio, no todos ven lo que uno ve, ¿sí? Sí, tengo una presentación de esto de la percepción que la vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Qué miran ahí? Y cada quien va a ver. Y, por ejemplo, el ejemplo clásico de la ventana. Es un ejercicio mimético en el sentido que uno logra ver la ventana como que está arriba y otro la miran como que está de abajo, ¿verdad? Y no es que uno tenga problemas de la vista, pero dependiendo de eso, o como aquellos dibujos que dicen que se mira ahí un rostro, pero luego aparece un caballo y otras figuras, ¿verdad? Esos son ejercicios de percepción como tales, ¿verdad? Pero muy bien, ¿verdad? Los ojos nos dan una idea y el sentido, valga la redundancia, del tacto nos pueden dar otras ideas o comprobar lo que estamos viendo en ellos. Muy bien, Andy. Además dicen, todos ven lo que parece ser, ¿sí? Todos ven lo que parece ser, más pocos saben lo que eres y no se atreven a ponerse a la opinión de la mayoría, ¿sí? Digamos, acá yo los veo, bueno, no todos prenden la pantalla, ahora solo al principio de una pantalla, veo a una persona, pero ¿quién es, digamos, quién es, aquí tengo el listado, quién es Andrea, ¿sí? Andrea, pues yo la veo en su foto de primera comunión ahí. Es una mujer con dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas, dos brazos. La estoy describiendo, pues mi percepción es esa, pero ¿quién es Andrea, verdad? Pues saber que en el sentido de quién es ese ser, ¿sí? Tendría que yo conocerla para decir, esta es Andrea, ¿verdad? Es una persona, no dudo que sea inteligente, no dudo que sea buena, pero, o mala o no, ¿verdad? Eso es lo que va, ¿verdad? En esa línea. No sé si Andy que tiene levantada la mano o quiere comentar. No, creo que la dejé levantada, pero tal vez Bueno. aprovechando. Aquí aplicaría también el mito de la caverna, si no estoy mal, que es de Platón, donde es una realidad, pero es lo que logramos ver, lo que logramos apreciar. Sí, esa es otra cuestión, ¿verdad? Lo que no veo, ¿verdad? Es como ese principio, ojos que no ven, corazón que no siente. Creo que lo hemos oído, ¿verdad? Sí, sí. Y es algo real, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros nos enteramos de algunas cosas, uno dice, prefiero no haberme enterado o prefiero no haber visto, ¿verdad? Sí. Creo que pasa, va en esta línea de lo que va poniendo aquí Maquiavelo en estos ámbitos. Bien, avanzando. No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente poseerlas, ¿sí? Esto también es muy importante y creo que se había mencionado anteriormente, ¿sí? Por acá, simulación, falsedad y traición. Pero esto que lo dicen como tal es algo, ¿verdad? Es aquella cuestión, no importa si el príncipe es tonto, ¿verdad? Lo que importa es que aparente que no sea tonto, ¿sí? No es preciso que un príncipe tenga todas las virtudes citadas, pero es indispensable que las aparente poseerlas, ¿sí? Y eso es en las cuestiones que, por ejemplo, me recuerdo ahorita de las personas que van a trabajar el tema de El Salvador y de Bukele, ¿verdad? Sí. Uno mira que Bukele tiene una personalidad, quizá uno puede decir, solo al verlo, digo, esta es una persona muy inteligente que sin duda lo dirá, pero a veces cuando nos encontramos propiamente como tales, no. Yo les cuento una anécdota de uno que fue presidente del Congreso de la República. Creo que ustedes lo han escuchado, de apellido Rabé, Luis Rabé. Yo, en el marco aquí de la escuela, tuvimos una visita al Congreso. Yo era coordinador en ese entonces, ¿verdad? Y iba acompañando al profesor y al grupo de estudiantes, solo estos eran de posgrado. Y entonces era sobre un tema de inteligencia civil, me recuerdo yo. Y claro, todos sabían quién es Luis Rabé, pero la mayoría de estudiantes, como no desconocen su trayectoria, dice, esta es una persona brillante y las cuestiones, no cualquiera llega a ser el presidente del Congreso de la República, ¿verdad?
pero resulta que en el tema que íbamos a visitarlo, de que era el tema de inteligencia civil, iba a haber una actividad en esa línea, en el Paramédico, entonces hice una visita institucional, ¿verdad? Por alguna razón, el protocolo indicó, mire, ¿quién es el profesor Lemus? Soy yo. Ah, entonces usted como coordinador tiene que recibir al presidente del Congreso. Bueno, pues muy bien, pues, y el pobre profesor se quedó de lado, pues, ¿verdad? Y yo en mi mente, con la gran madre, yo no venía preparado para esto, más con este bandido, ¿verdad? Y salió el presidente Luis Rabey. Ah, mucho gusto, y empezamos a platicar. Mire, ¿y cuál es el tema, verdad? Ya pues venimos acá con el tema de inteligencia civil, esas cuestiones, y se me acerca, mire, ¿y eso qué es, verdad? ¿Sí? Y yo me quedé a la gran madre, yo. Entonces le dice, mire, lo que más he escuchado es el tema de inteligencia militar. Ah, eso sí, eso sí, eso sí, que no sé qué, pero en sí, ¿en qué consiste? Pero claro, en una conversación así muy, no abierta así a todo el público, o sea, casi de oreja a oreja, mire, ¿y eso qué es, verdad? ¿Sí? Y después ya echaba el discurso así, decía de todo lo que sabía, ¿verdad? Me quedé con la impresión, ¿verdad? Este es el presidente del Congreso, que se supone que no es cualquier persona, aunque pues en la práctica me ve, y se supone que tiene conocimiento de cosas así muy generales, no a profundidad, pero solo que me dijera, mire, ¿qué es la inteligencia civil? Me dice, la gran madre. Y yo me quedé así frío, ¿verdad? Y eso es un poco lo que dice Maquiavelo. No importa si no sabe, pues, ¿verdad? Lo que hay que aparentar es que sepa, ¿verdad? En ese sentido, se oye muy burdo y poco ético y poco transparente, ¿sí? Pero no, en balde deja de tener razón en este sentido Maquiavelo. Digamos ustedes, en su proyecto político, bueno, en la realidad, muchas veces se da el tema de los candidatos, ¿sí? Yo en mi experiencia política, unos candidatos que digo, por Dios santo, ¿qué estamos haciendo acá? O basta ver ustedes en el Congreso de la República, con mucho respeto, ¿verdad? Por supuesto, porque cada persona, sea lo que sea, se respeta propiamente por su condición humana, pero el papel que juega en este sentido también mucho, dice, el déficit del desarrollo político pasa mucho por esto. La mayor parte de los que han conformado el Congreso, con muy contadas excepciones, son personas que no tienen la menor idea de lo que es el quehacer político, mucho menos legislativo y mucho menos del ámbito que se tiene, sino que se da a través, ustedes ya saben más que yo, cómo es el proceso del sistema político en Guatemala, pero entonces pasa por eso, ¿verdad? No tiene que saberlo todo, hay que aparentarlo como tal, ¿verdad? Esto pasó con el gobierno de Jimmy, ¿verdad? Un candidato que, por supuesto, que era un actor, de su profesión era actor de cine, pero aparentaba conocimiento, aunque tampoco era cualquier persona, ¿verdad? Tenía estudios era de ciencias de la comunicación, pero sí tenía estudios de posgrado en el área de política, una en análisis estratégico y un doctorado, me recuerdo, ¿verdad? Pero no suficiente, ¿no? Ven lo que se da. No digamos del caso de Yamate, que tampoco vamos a negar que es un médico que nunca ejerció la profesión como tal, pero eso tampoco es pecado, pues. Conozco muchas personas que incluso aquí mismo en su escuela tienen profesores de otras profesiones que no se dedicaron a eso. Hay médicos que nunca ejercieron la medicina y se metieron a ciencias sociales, ¿verdad? Que está bien, pero también no era su vocación, no vamos a juzgar por qué estudiaron eso y hicieron otra cosa, ¿verdad? Eso a lo que voy. Pero sí es muy importante esta parte. Además, usted en un proceso real, ¿verdad? No va a esperar al candidato ideal. Lo que hay es lo que vamos a tener que lidiar con ello, ¿sí? En este tema, fe en la realidad, a veces nos encontramos con personas con una ignorancia de los hechos, pero es lo que, tanto por recursos, mire, tengo la capacidad financiera para ser candidato, a qué bueno, ¿verdad? Como aquellos que son brillantes o tienen la capacidad para ser en realidad, pero no tienen los recursos. Entonces nos enfrentamos a esto. Pero bueno, es uno de los principios que plantea Maquiavelo. El príncipe, cuando es querido por su pueblo, debe cuidarse poco de las conspiraciones, cuando es querido, ¿verdad? Pero normalmente no es muy querido, ¿no? Es más seguro ser temido que amado. No sé cómo ven esto, ¿sí? Es uno de los principios que a veces dice, es una persona muy querida, ¿verdad? Pero no respeta, ¿no? Un príncipe debe poseer la astucia de un zorro y la fuerza de un león, ¿sí? El león caza sentado, como dice un dicho, ¿no? Se debe entretener al pueblo en las épocas convenientes del año con fiestas y espectáculos. Eso es lo que comúnmente dice pan y circo, ¿sí? Sin embargo, estas cuestiones son válidas, ¿sí?
nadie va a negar que todo esto que a manera de receta que plantea Maquiavelo no se ha puesto en práctica. Es decir, muchos de los asesores de gobiernos que han llegado al poder han sido asesores que han tenido este conocimiento. Por eso digo, este es uno de los clásicos de la ciencia política. El problema es que hacen, miren, estas cosas no son éticas, estas cosas no son morales. No olviden ustedes que uno de los aportes de Maquiavelo a la ciencia política es la separación de la ética y la moral de la ciencia política, ¿sí? ¿Sí? En ese sentido, ¿no? ¿Sí? Incluso en uno de los principios, si usted tiene que matar a alguien, hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Si no, miren lo que hace Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? O Israel, ¿verdad? ¿Sí? Sus adversarios, ¿verdad? Aquí no estoy preguntando cómo es estas cuestiones que se plantean y esas son las corrientes políticas, ¿verdad? La realista, ¿verdad? O la idealista. Ustedes se recordarán Estados Unidos, ¿no? Es uno de los que defiende la democracia y todas las cuestiones, pero hace uso de la violencia y de los asesinatos políticos para eliminar a sus enemigos. O miren lo que hizo Israel, ¿verdad? Sí. Y más En allá. Guatemala también. Ya, claro, por supuesto, Guatemala con el conflicto armado, parte de lo que estamos hoy viviendo es eso que se dio para el conflicto armado, ¿sí? La eliminación de la gente pensante, ¿entiendes? Acá muchos estudiantes, profesores y eso. No sé si ustedes han leído la historia, más que historia, ¿verdad? La biografía de Oliverio Castañeda, ¿verdad? Líderes estudiantiles y no solo él, ¿verdad? Porque es como el referente, pero detrás de él había un equipo sucesor que a todos se los llevó Pancho, como se dice. Parte de la estrategia era eso, ¿no? Descabezar, y hoy es el déficit, ¿sí? Yo le mencioné el gobierno de la ADC, me recuerdo yo los líderes que estaban detrás de eso, Cerezo venía en tercera y cuarta línea, ¿verdad? ¿Sí? No obstante ello, llegó a ser presidente, ¿verdad? Imagínense que los que iban en primera línea hubieran alcanzado el poder, claro, otro gallo nos hubieran cantado, ¿verdad? Pero por eso mismo los eliminaron. Entonces a veces dice, a lo mejor soy tonto, ¿verdad? O qué más vale un tonto acá que un muerto brillante, ¿sí? Se hablaba mucho en ese principio. Bien, Ignacio, muy bien la acotación también aquí en Guatemala y en muchas partes, ¿no? Pero yo ponía el ejemplo de eso a nivel mundial para no herir susceptibilidades en ese sentido. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos que es el mercadeo, ¿verdad? Sí, una disciplina que estudió ampliamente en las últimas décadas. Realmente aparece por la década de los años 40, ¿sí? Distintos tipos de marketing, ¿sí? Técnicas y herramientas de marketing para lograr satisfacer las necesidades de sus clientes mediante el intercambio de productos o servicios, ¿sí? Y que es política que pues, en una escuela de ciencia política creo que ya estamos en eso, ¿sí? Bueno, el por qué y para qué ya lo vimos, ¿sí? ¿Sí? El primero debería ser el ciudadano participe en la política, algunas ideas de esto y quiero adelantar sobre el nacimiento del marketing político. De acuerdo con Valdés Domínguez, nació a mediados del siglo XX en Estados Unidos, ¿sí? Es algo de Norteamérica, ¿sí? En el año 52, el general Dwight Eisenhower se convirtió en el primer candidato presidencial en apelar a los servicios de una agencia de publicidad, la Batten Barton Durstin Osborne, más conocida como BBDO, para que se hicieran cargo de su campaña televisiva. Este es el primer referente que se tiene documentado en la historia de lo que conocemos como el mercadeo o marketing político. Era como el presidente, por cierto, ¿verdad? El responsable del golpe de Estado que se dio aquí en Guatemala, ¿verdad? Sí, para que no perdamos un poco de memoria, ¿no? En Estados Unidos fue donde la rápida expansión de los medios de comunicación sembró el terreno fértil para un desarrollo del mercadeo político. Aquí lo que destaca es la expansión, ¿sí? La expansión de los medios de comunicación. Entonces no debemos perder de vista que esto que estamos estudiando es parte integrante o parte fundamental de lo que es el medio de comunicación para un desarrollo del mercadeo político. Unos años más tarde, las campañas electorales norteamericanas llegaron de la mano de los debates televisivos de candidatos como lo es entre el candidato John Kennedy y Richard Nixon, ¿sí? En el año 60. Esto es un famoso debate, de repente lo miramos ahí solo para tener una visión, por supuesto no verlo todo, pero sí la primera vez en donde a través de la televisión, ¿sí? Debates televisivos, ¿sí? Se dio la fórmula de los candidatos, sobre todo
republicanos y demócratas de discutir sus ideas. Y a partir de esa fecha, en ese país, es clásico los famosos debates que se dieron. Y ustedes recordarán en la última elección de ese país, ¿sí? El debate entre Donald Trump y el debate del presidente Biden, ¿sí? No sé si se recuerdan ustedes el año pasado. Estos debates son los más esperados en que se da, más allá de los procesos y las encuestas, porque es el momento en que se enfrentan cara a cara los candidatos que tienen más posibilidades que normalmente son republicanos y demócratas. No hay que olvidar que en el caso del presidente Trump, no es que sea un demócrata de carrera, ¿verdad? Sino que él era un tercero en discordia, ¿sí? Él nunca fue así un partidario de los republicanos, claro, acumulaba con ellos, pero en un momento determinado se tiró en la iniciativa por un espacio entre republicanos. Han habido otras candidaturas ser un tercero en discordia, pero que no han logrado cuajar, sino que más es un debate entre republicanos y demócratas en el caso de Estados Unidos. Entonces, este debate último del año pasado entre los candidatos Trump y Biden llamó mucho la atención, pero llamó sobre todo por una variable que es la edad, ¿sí? En el caso de Biden, que era más grande, ¿sí? Además de ello, no es por la edad, porque tampoco Trump se quedaba muy corto, ¿verdad? Le traía unos años atrás, pero la condición de Biden ya estaba más disminuida. Su condición psicológica ya se miraba, ya era un señor senil, ¿verdad? Con mucho respeto que es una persona de la tercera edad, pero sí ya se le miraba ya senil, ya se le iba a la orquesta, cositas ahí y algunos traspiés que se tenía, y el primer debate fue catastrófico, ¿sí? A tal manera que como consecuencia de ello cambiaron de candidato y salió a correr la vicepresidenta, que era la que estaba más cercana en esa línea, ¿no? En el año 80, Ronald Reagan, por cierto, este señor se parece, nos recuerda algo a nuestro presidente que fue de apellido Morales, ¿verdad? Era un actor de cine. Ronald Reagan era un actor de cine crecido en el ámbito de Hollywood. Entonces él y otros supieron potenciar su carisma y atractivo personal con fuertes dosis de videopolítica y mediatización. Es un poco ya más reciente, ya hace ya 40 años que ganó, pero también en este caso hay que decirlo, ¿verdad? Se habla acá desde el marketing político sobre la videopolítica y la mediatización, pero también el contexto que llevó a la presidencia a este señor de apellido Ría, también habría que analizarlo, ¿verdad? El anterior gobierno de apellido Carter, ¿sí? Un demócrata, tuvo muchos episodios, sobre todo de política exterior, que no pudo manejar, ¿sí? Y este Reagan, que se presentaba como una persona así fuerte y todo, pues lo venció Carter buscar la reelección y no la alcanzó por varios hechos, uno de ellos que tienen que ver con Irán, ¿sí? En el año 79 se da la revolución islámica en Irán, ¿sí? Toma el poder grupos islámicos, eso es lo que se conoce como tal, y parte de esta visión, de esta revolución que se toma, se da una visión en contra de Estados Unidos desde el 79. Y una de las acciones que hace este gobierno revolucionario islámico es la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, ¿sí? Es ese incidente conocido como los rehenes de Irán, de la embajada, que estuvieron más de un año tomados como rehenes. Y el presidente Carter, que estaba a cargo en eso, no pudo manejar la crisis, ¿sí? De los rehenes, y al final le pasó factura en la reelección, a diferencia de Reagan, que pues ofreció una negociación para poder volver a casa y así efectivamente regresaron a casa las elecciones. Lo que hay que decir es que esta revolución, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Que el curso no es de política internacional, pero sí, Irán, que ha sonado en los últimos meses y semanas como un área de conflictividad, tuvo un proceso revolucionario en ese año que les mencioné como consecuencia de lo que sucedió en el año 53. En el año 53 había un gobierno nacionalista, alcanzó el poder en Irán, ¿sí? Un gobierno también revolucionario, pero no afine a los intereses de Estados Unidos, ¿sí? Y entonces le dio un golpe de Estado un año antes que da el golpe de Estado en Guatemala. Esa es la famosa, es el primer golpe de Estado que Estados Unidos va a propiciar y a participar, ¿verdad? Es la primera acción que toma la CIA en Irán, dando el golpe de Estado a un gobierno progresista y pone pues, a un títere, por así decirlo, un gobierno que luego cae en el 79. Entonces, la revolución islámica hay que comprenderla en esa dimensión
Y la traigo a colación porque un año después fue el golpe de Estado en el 54 con armas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos une a Irán? Pues una realidad de golpes de Estado propiciados por Estados Unidos y que condicionaron, en el caso nuestro, hasta el día, bueno, en el caso nuestro y en el caso de Irán, hasta el día de hoy, la política interna de ese país. Otra historia nos estuviera cantando, aunque eso no existe, ¿verdad? Eso que otra historia, otro gallo. Sí, el proceso encabezado por Arévalo y luego, pero Arévalo el papá, ¿verdad? Y luego por Arbenz hubiera tenido un fin, sino que eso fue truncado en el 54, luego se viene el conflicto armado, y en Irán pues se dio una misma realidad, solo que en Irán se corta con esta revolución islámica del 79, por eso es que Estados Unidos no traga a Irán, no porque sean islamistas o terroristas o como plantean, sino que pues obviamente les cortó en el año 79 su gobierno que estaba afín en ese sentido. Bien, mientras que en Estados Unidos y en menor medida en Europa, esta disciplina tiene varias décadas de existencia y evolución. Se podría afirmar que la irrupción de la mercadotecnia política en América Latina en general es un fenómeno relativamente reciente, en el sentido de que ya llegando a nuestra área, que es América Latina, podemos situarlo hacia la década de los finales de los 60 y 70. En el caso de Guatemala, ya entra un poco hacia la década de los 80 los estudios de mercadeo con fines políticos, pero también ahí lo vamos a ver en su historia, ¿verdad? Pero en el caso de América Latina, también hay que contextualizar la década de los 50, 60, 70 y 80 en América Latina es una década bastante movida, bastante compleja, ¿sí? La realidad política en América Latina nos daba sobre en el marco de la Guerra Fría un conflicto ideológico entre lo que era el pensamiento de Estados Unidos, el liberalismo, frente al pensamiento soviético encabezado, vale la redundancia, por la Unión Soviética, el bloque de Oriente. Entonces eso tuvo repercusiones particularmente tras la Revolución Cubana, ¿sí? En donde se dio el significado de la Revolución Cubana, y haciendo otro paréntesis, pero que no es historia política internacional, pero sí para América Latina reflejó, es posible realizar una revolución con fines ahí, de dar en el 59 en Cuba, y esto sirvió de ejemplo en muchos países de América Latina que tenían problemas similares a los de Cuba, ¿sí? ¿Sí? Y decir, bueno, se logró alcanzar el poder y empezar a hacer una reforma, pero en el caso de Cuba, la revolución fue en el 59, en el 61, se declara una revolución socialista, ¿sí? Y eso ya no le gustó a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Ya que sean socialistas en mi patio trasero, eso fue, y se empieza a establecer una política que se conoció como una doctrina de seguridad nacional, en donde decía todo movimiento que vaya en contra del establecimiento o que tenga una orientación hacia el modelo cubano va a ser fustigado, va a ser controlado y va a ser eliminado. Y eso fue lo que sucedió en muchos países de América Latina donde se establecieron regímenes militares. Estamos hablando de Perú, Brasil, Argentina, Colombia. Excepcionalmente Venezuela gozaba de cierta estabilidad. El caso de Chile, sin embargo, se daban golpes de Estado. Y entonces el mercadeo político va a estar muy limitado a aquellos países, incluyendo México. México tuvo su conflictividad, pero en México también su sistema político tras la Revolución Mexicana en 1910, tomó un camino que llegó a decirse como la dictadura del PRI. Creo que por ahí lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Entonces, el tema del mercadeo político en América Latina fue muy mediatizado o fue muy marginal por los procesos políticos que se dieron en ese marco del contexto de la Guerra Fría, porque hay que decir, parte de la Guerra Fría se peleó también aquí en América Latina y pues, claro, en el caso de Guatemala, acuérdense que la caída de Arbenz significó el inicio del conflicto armado hasta el año 85, 84, que se da esa transición. Pero no obstante de ello, pues naturalmente tampoco vamos a decir los gobiernos llegaron por fraudes. Sí, por supuesto que son fraudes, pero sí utilizaron de alguna manera una estrategia de mercadeo político como para simular o fingir algo de democracia en ese sentido. Durante la revolución industrial desarrollada en Inglaterra, la producción pasó de ser artesanal a ser industrial, ¿verdad? En serie, ¿verdad? Las empresas entre más fabricaban, más ganaban. Todo lo que se producía, ofertaba y se vendía porque había mucha demanda y poca o nula competencia. Eso es un poco el contexto del mercadeo. Y en consecuencia de eso, con el incremento de esta última, ya no fue suficiente producir y salir a vender. Ahora se necesitan estrategias, guerras
que permitan tener ventajas sobre la competencia. Es decir, anteriormente no había poca o nula competencia en los productos que se producían, ¿verdad? La redundancia, pero en un momento determinado empezó a desarrollarse la competencia, es decir, a varios productores. Entonces necesitaban estrategias que permitan tener ventajas sobre la competencia, que ya vimos, así nace el marketing, ¿sí? Así nació el marketing. Kotler y Gary, son dos autores, definen el marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones estrechas con ellos para recibir a cambio un beneficio, ¿sí? Eso ya lo hemos comentado, pero ya dos autores lo plantean teóricamente. Los mercadólogos observaron que las técnicas de este proceso eran exportables a la política y es así como pues nace el marketing político. Sí, eso también ya lo discutimos, ¿vemos? Adelante. Gerardo. Gracias, Lick. Lick, solo como comentario, yo considero, Lick, que la contrarrevolución aquí en Guatemala fue un movimiento a través del marketing, Lick, porque a través de implantarle la idea a la gente de que las cosas estaban sucediendo como no estaban sucediendo a través de la radio, creo que se llamaba Radio Liberación. Así fue una guerra que se llevó a través del marketing. Excelente, Gerardo. Muy bien, se ve el conocimiento de historia política del país, ¿verdad? Sí, muy bien. Usted me lo ha recordado en este momento y efectivamente parte de la estrategia que se manejó en el golpe de Estado, ustedes saben que hay todo tipo de guerras, pero una que se familiarizó mucho en esa iniciativa y sobre todo sustentada sobre la agencia de inteligencia de Estados Unidos, más conocida como la CIA, es lo que desarrolló la guerra psicológica, ¿sí? Y la guerra psicológica tiene elementos de mercadeo. Es decir, aquí en Guatemala se empezó a vender la idea de que viene el comunismo, y eso a través de la radio, ¿sí? A través de la radio. Obviamente la televisión no, porque era controlada por el gobierno, pero a través de una radio clandestina, a través de panfletos, se empezó a dar una estrategia, como bien lo plantea Gerardo, que yo la llamo de guerra psicológica, pero si lo miramos en términos de lo que estamos viendo en nuestro curso, va a la psiquis, va a la psicología del ser humano, incluso hasta, me recuerdo yo, en mucha de la bibliografía de esa época, también hasta el Cristo negro de Esquipulas se sacó en procesión. No sé si fue el Cristo el oficial o fue una réplica, pero eso en la mente de las personas tiene una función. De ahí es que nos da elementos de por qué el gobierno de Arbenz cayó. El gobierno de Arbenz estaba sustentado, ¿verdad? Claro, alguien puede decir, es que no nos dieron armas, pero lo que sí fue es que el mensaje psicológico pegó, permeó entre la gente, y un momento determinado, cuando ustedes escuchan el discurso de Arbenz, es que no quiero un derramamiento de sangre. Claro, a distancia uno dice, mira, qué bruto, pues, porque al final se fue y el derramamiento de sangre también vino, ¿verdad? El conflicto armado, ¿verdad? Más lo que él no pudo decir, su renuncia significó el inicio de esa conflictividad que costó casi 250,000 de personas, ¿verdad? Pero claro, fácil es juzgarlo desde esta línea, indudablemente ya no tenía condiciones, pero lo que usted ha dicho, Gerardo, es muy exacto. Mucha de la estrategia que se dio en la contrarrevolución fue psicológica, fue a través de panfletos, a través de esta radio que usted mencionó, el Radio Liberación, empezaron a orar, incluso hasta también, como digo, psicológicamente, sobre la ciudad sobrevolaron unos aviones, ¿sí? Y dicen, ¿sí? Incluso se les puso un nombre de, no sé si silbatos o sulbatos, pero esto hace referencia a una medicina que se tomaba cuando uno tenía diarrea, ¿sí? Sulfato de no sé qué era, ¿sí? Entonces la gente al oír los aviones se asustaba, ¿sí? El miedo, eso es psicológico, ¿no? Entonces muy bien Gerardo en decir, esto de la contrarrevolución también fue un sujeto. A lo que vamos, y en síntesis, con esto voy terminando, que esto del mercadeo político tiene una utilidad en muchos aspectos. Nosotros estamos enfocados en el mercadeo, pero en este proceso histórico que mencioné del 54, es un buen ejemplo de cómo se utilizó psicológicamente a través de eso. De hecho, habían expertos en guerra psicológica que se dieron acá, ¿sí? La guerra psicológica es aquello que va a la mente, ¿sí? ¿Sí? Meter el miedo, meter el temor, y esos mitos que nacieron en ellos de la contrarrevolución, el anticomunismo, ¿verdad? Miren, los comunistas se comen los niños, ¿sí? ¿Quién? Una gente racional no cree eso, pero eso se metió
Y hasta el día de hoy, sí, eso es lo que se dice, están asustando con el petate del muerto. Sí, mire, el comunista le va a quitar su casa, ¿sí? Naturalmente, no podemos negar que el enfoque del socialismo, porque realmente el comunismo nunca existió, es la colectividad, pero no es que le vaya a quitar su casa, pues, digamos, en Cuba no les quitaron la casa a la gente cuando se dio todo ese proceso. Por supuesto que empezaron a repartir casas de la oligarquía como tal, ¿verdad? Pero todos esos elementos que fueron prejuicios y que en el caso de Guatemala todavía prevalecen, están en la psiquis, o sea, están en la mente. Cuando uno piensa racionalmente, hombre, eso no es cierto. Eso no es cierto, pero muy bien, Gerardo, excelente. Bien, compañeros, entonces dejo acá la clase, la presentación. En ello lo voy ahí con el llamado a atención de Santiago sobre el tema de la plataforma, pues va a ser ya quizá más noche, yo les aviso en WhatsApp si ya están subidos las hojas de trabajo, el material de lectura para el examen, y el examen lo tendríamos de hoy en 8, ¿sí? De hoy en 8. Si hay algún problema en el calendario, porque parece que no van a haber clases, parece que solo va a haber el examen, entiendo. Algo así oí yo en la comunicación. Yo privilegio el día de clase que nos corresponde para no entorpecer a otro, pero si por alguna razón algún profesor pone el examen de su curso en un día, el día miércoles, ya nos ponemos de acuerdo, ¿sí? De hecho, pues hasta el examen yo se los voy a enviar y no va a ser de responder en el periodo, ¿sí? Yo lo voy a preparar, se los envío, lo subo a la plataforma y ustedes pues se tomarán su tiempo para responderlo. Con esto no quiere decir una flexibilidad como tal, sino que aquí ya estamos casi por cerrar una carrera. Ya casi son profesionales y en el ámbito de profesionales, pues nos vamos a tratar como profesionales. Yo no voy a poner duda su honestidad o responsabilidad como tal, porque estamos en un proceso de formación. El que quiera copiar, que lo haga, ¿verdad? El que quiere usar inteligencia, que también que lo haga, pero eso ya es su responsabilidad. El examen va a ser teórico sobre parámetros y yo lo voy a subir, lo voy a enviar y posiblemente el miércoles, si todo va bien. Y si hay problema, pues ya miramos cómo lo resolvemos y pues si no, se lo llevan, bueno, no se lo llevan a casa, ¿verdad? Porque están en casa para resolver, ¿sí? Es un desarrollo de temas sobre lo que hemos visto. Bueno, sin más, les deseo éxitos en su segunda clase, un buen provecho y anticipadamente un buen fin de semana y estamos en comunicación en estos días para coordinar el tema del primer examen parcial y en el caso de Santiago agradeceré lo que le pedí y la otra compañera que también, y si hay alguien más que todavía no ha podido desarrollar las guías, no pasa nada, ¿sí? Obviamente no es lo mismo alguien que haya cumplido que alguien sea, pero aquí no estamos en ese proceso. Aquí yo les he dicho, todos partimos que tiene 100 puntos. Cada quien lo va a ir dejando en el camino, ¿no? ¿Sí? No partimos de cero, ¿sí? Mi visión es distinta, mi visión es más cualitativa. Siempre pregúntese qué estaba aprendiendo, más allá de esto valió 5 puntos, que por supuesto que yo sé que sirve, ¿sí? Además, si están apuntándole a algún proceso de beca en eso, sí es importante el tema de las calificaciones, pero tampoco eso tiene que quitarle el sueño. Yo, en mi experiencia, les cuento, mi promedio fue de 59, cuando se ganaba con 51, por supuesto, ¿verdad? Sí. Y no obstante, yo tuve la oportunidad no de ganarme una beca, de haber sido seleccionado en ese parámetro. Eso sí que uno pasa vergüenza cuando le traigan. ¿Cuál es su promedio de notas? Pues la gran madre, 59, ¿verdad? Pero se gana con 51, ¿verdad? Eso, a lo que voy es que todo hay que verlo muy integralmente. Pásenla bien, compañeros y compañeras. Buenas noches, Lick. Muchísimas gracias. Gracias. Licenciado, gracias. La orden.